Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Buenas noches, Luis. Gracias. En la última clase platicamos sobre lo que era la descentralización administrativa y explicamos básicamente que en la descentralización se separa la actividad a un órgano administrativo con personalidad jurídica distinta a la organización central, la administración central, ¿sí? Bajo ese orden de ideas, no es entonces el presidente de la República el jefe directo, no es el ministro el jefe directo, sino que hay una autoridad nombrada para el efecto, y para eso el Estado crea cualquier cantidad de entidades descentralizadas dependiendo de sus necesidades. ¿Por qué digo cualquier cantidad? Bueno, las clases de descentralización administrativa que existen son la descentralización administrativa por servicio, otro es por colaboración y otro es por región. El primero, por servicio, se refiere a esos casos como el que hemos nosotros mencionado de la Superintendencia de Administración Tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria nace porque el Estado ya no tiene la capacidad desde el Ministerio de Finanzas Públicas y el Departamento de Rentas Internas, ya no tiene la capacidad para prestar el servicio de, en este caso, la recaudación de impuestos. Entonces crea una entidad descentralizada con personalidad jurídica propia, con autoridades propias, que ya estudiaremos un poco más adelante, para que se desarrolle el servicio que el Estado ya no puede prestar. Es decir, esta clase de descentralización es la que nosotros entendemos de mejor manera. ¿Hay problemas con el audio, compañeros? ¿Alguien diría? Sí, Lick, se escucha así un poco lejano y ¿Ahí cómo se escucha? se escucha igual, licenciado. Bien. Bueno. Vamos probando ahí. ¿Cómo me escuchan ahí? Ya un poco más fuerte, Lick, gracias.
¿Ahí me escuchan? Es que sí se le escucha, licenciado. O sea, en mi Sí, caso tengo audífonos y yo sí le escucho re bien. Ok, perfecto. ¿Y ahí me escuchan bien? sí, Bueno, perfecto. Cambié de micrófono, pero espero que este no afecte tanto el sonido ambiente, porque los vehículos se escuchan mucho, pero bueno, tratemos de seguir entonces. Si nos escuchamos bien, entonces continuamos. El servicio, repito, que conocemos normalmente, que conocemos tradicionalmente, o la forma más simple de centralización que conocemos, es por servicio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente entendemos que el Estado ya no puede prestar un servicio y por lo tanto crea una institución para que lo preste en su lugar, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero sigue perteneciendo al Estado, como ya habíamos dicho. Sí, la única diferencia es que ya no pertenece al órgano centralizado, sino que se le dan sus propias funciones, sus propias capacidades, sus propias calidades para que pueda de una mejor manera realizar las actividades, tenga como más libertad para realizar las actividades. ¿Ok? Luego tenemos la descentralización por colaboración. La descentralización por colaboración, aunque nos puede dar algún error, alguna duda, aunque nos puede dar alguna duda o una confusión en relación a la diferencia con el servicio, porque al final es para prestar un servicio también. Esta surge exclusivamente para un nuevo ámbito en donde la ley debe de aplicarse. ¿Cómo así? Eh, debe de, se crea una nueva institución para que cubra esa nueva necesidad que el Estado está creando. No sé si me explico. Hay un ámbito nuevo donde el Estado debe participar y por lo tanto se crea una institución para que realice esta actividad. No es que el Estado haya perdido la capacidad de prestar este servicio, es que este es un nuevo servicio que debe ser prestado y por lo tanto se crea una institución para que lo preste. ¿Me explico? ¿Dudas? ¿cuál sería un ejemplo de ellas? ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, cuando nosotros empezamos para que vamos entendiendo, en los años 50 nacen los derechos ambientales, 50 y 60. ¿Sí? En estos años surgen los derechos ambientales y con ellos Guatemala empieza a firmar las convenciones a nivel internacional relacionadas con derechos ambientales y empieza la necesidad de cubrir este nuevo ámbito de trabajo. ¿Sí? Con este nuevo ámbito de trabajo vienen surgiendo nuevas actividades, nuevas funciones que deben realizarse, porque van surgiendo nuevos elementos que deben de ser cuidados. Hasta antes de esto, no era que el Estado estuviera prestando un servicio, por ejemplo, en el cuidado de las áreas protegidas, es que no existía. De hecho, hasta 1985, hasta la Constitución del 85, nace de alguna manera el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y luego una serie de servicios que son necesarios de prestarse. De esa cuenta, al nacimiento de los derechos ambientales y la necesidad de regularlos, entonces surgen nuevas instituciones como el Instituto Nacional de Bosques, como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí? Surgen como entidades descentralizadas que generan sus propias funciones, sus actividades, sobre todo
que tienen mayor preparación técnica en el servicio específico que se debe prestar y una preparación que tienen la mayoría de los tribunales, que son entidades especializadas. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Okay? Son entidades que surgen por la necesidad de cubrir una nueva circunstancia, una área nueva de trabajo. Por ejemplo, no es la extensión de una institución, es que es un nuevo servicio que se está prestando. Por ejemplo, Guatemala firmó el tratado contra la tortura. Entonces, como firma el tratado contra la tortura, necesita a fuerza regular todo lo relativo a la protección de los seres humanos en contra de la tortura y estas formas de violencia. Entonces, crea la relatoría, los relatores de la tortura, para que realicen esa actividad específica. ¿Me explico? No es un servicio que venimos prestando y que ya no alcanzamos a prestar, sino es una situación nueva que surge, entonces debemos crear una actividad nueva. ¿Sí? Lo que tenemos que tener cuidado, ya voy a explicar la diferencia con la autonomía y ahí vamos a darles un par de ejemplos y vamos a ver lo complicado que es en nuestra legislación por nombre identificarlas. Pero sí vamos a tener que aprender a identificarlas por actividad y sobre todo por los elementos básicos de la descentralización y de la autonomía. Ahorita se los voy a explicar un poquito más adelante. Lo que quiero que tengamos claro es que por servicio es que cuando es necesario separar un servicio para que el Estado pueda cubrirlo, para que el Estado pueda cubrirlo por medio de una entidad descentralizada. Por colaboración es cuando nace un nuevo servicio. El Estado tiene que meterse más en ese tema y por lo tanto crea una institución descentralizada para que la realice. ¿No otra duda? ¿Ok? Y por región es cuando se crea una entidad específicamente para cubrir una circunscripción específica. ¿Sí? Es cuando nosotros creamos entidades descentralizadas con personalidad jurídica propia para que realicen una actividad dentro de una, un territorio específico. Por ejemplo, tenemos las autoridades para el manejo de las cuencas de los lagos, por ejemplo, la autoridad para el manejo de la cuenca de Lava-Matitlán, que cubre una región específica de protección del agua de Matitlán. Está la autoridad para el manejo del agua de Atitlán, y así encontraremos muchas o algunas dependencias o entidades descentralizadas para cubrir un área específica de terreno. Para nosotros son las menos. Nosotros descentralizamos más por servicio o por colaboración que por región. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Digamos. Como en todo, les doy características y ventajas y desventajas. Características: transferencia de poder de decisión. Ya no decide el Ejecutivo, ya no tiene que estar el presidente pensando en todo, ya no tiene que estar pensando en ministros y mil cosas, sino que se transfiere el poder de decisión a un órgano distinto, crea una persona jurídica distinta al Estado, ya se los había dicho. Esta persona es de derecho público, también eso se dio el semestre pasado, y la tutela o control de los entes descentralizados sigue manteniéndose de alguna manera desde el organismo ejecutivo, pero ya no en la toma de decisiones. Las ventajas es que se descongestiona la administración central, porque son entidades distintas a las que están realizando la actividad.
Los particulares se benefician porque reciben un servicio más eficiente, técnico y generalizado en todo el territorio. El servicio se moderniza y se torna autofinanciable y se erradica el empleísmo. ¿Qué significa esto? Que el servicio es más técnico y más especializado en las áreas en las que se está prestando. Las desventajas es que se crea un desorden en la administración. ¿Qué perdón, un desorden en la administración? Bueno, que ya no está el control en una misma entidad, sino que está en una misma, y está repartido o separado en distintas autoridades. Eso nos da distintas circunstancias que controlar y que nos causan bastantes dificultades porque nosotros tenemos en las entidades descentralizadas autoridades distintas al órgano central y aunque son nombradas por la autoridad central, ya no hay, eh, ya no hay un control específico, ¿verdad? Sino que cada entidad puede tomar sus propias decisiones. Por ahí un ejemplo que ustedes están imaginando que podemos mencionar ahorita, por ejemplo, entre el divorcio del Ejecutivo con una entidad, pero esa entidad lo voy a explicar al final de la clase porque les voy a explicar los problemas que nos da en Guatemala esta circunstancia específica de de la, mm, de la descentralización y la autonomía y el poco entendimiento que tenemos de cada una de ellas. ¿Ok? Hay crecimiento exagerado de la burocracia. Aquí no me refiero a burocracia de trabajo, sino a burocracia de trabajadores, de burócratas, porque obviamente se crean más dependencias. Manipulación política en el momento de otorgar puestos, eso se da en todas las entidades, sean centralizadas, descentralizadas o autónomas, porque al final, en todas, mientras haya alguien que deba tomar la decisión, va a provocar que pueda existir algún nepotismo o alguna forma no necesariamente la mejor para repartir los puestos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Bueno, todo claro hasta el momento, Eric, gracias. ok. Luego vamos a la siguiente forma, la tercera forma que vamos a ver que es la desconcentración administrativa. La desconcentración administrativa implica la distribución de la competencia administrativa de un órgano superior a una menor jerarquía, lo cual aumenta el ámbito de sus actividades, pero quedando siempre sujeto al superior jerárquico, toda vez que no constituye una persona jurídica diferente, sino que es parte del órgano administrativo. Desconcentramos cuando no creamos una persona jurídica distinta, sino lo que hacemos es crear una nueva dependencia, digamos, para que cubra esta necesidad que tenemos. Vamos a ver, desconcentración es cuando el registro de la propiedad deja de tener oficinas solo en la capital y empieza a tener oficinas en varias cabeceras departamentales. ¿Sí? Desconcentración es cuando la SAT, por mandato legal, coloca una oficina en cada cabecera departamental. Desconcentración es cuando el Ministerio Público crea una fiscalía municipal en cada cabecera municipal y por ende acerca el servicio a los usuarios. Desconcentración puede ser de cualquier entidad del Estado que cree sus propias oficinas, pero que no las desprenda de la autoridad. Al final, los jefes de la SAT son los mismos que están acá en las oficinas centrales para todo el país. ¿Me explico? Las oficinas de gobernación que hayan en todo el país
dependen de la autoridad central, que es el presidente de la República. ¿Y Carlos? Esto vendría siendo como lo de migración, licenciado. No, Que está en migración. Quetzaltenango, que está en Zacapa. Ah, bueno, sí, el servicio que presta migración, sí, correcto, que está en varios departamentos. Sí, yo pensaba que la separación de migración, pero no, es exactamente eso, crear oficinas en ciertos lugares para acercar el servicio a los usuarios. ¿Ok? Ahora bien, la desconcentración puede ser central o interna, que es cuando la competencia es atribuida a un órgano central de media o inferior jerarquía que la ejerce en todo el territorio nacional, y la periférica o externa, que es la competencia que se le atribuye a un órgano que la ejercita únicamente en un determinado territorio. ¿Cómo así? Desconcentración es la que hace el órgano administrativo cuando digamos, vamos al registro de la propiedad, por mencionar uno que es como muy común y que todos lo podemos entender. En el registro de la propiedad está el área de certificaciones, está el área de consultas electrónicas, está el área de inscripciones registrales, está el área de rectificaciones. Bueno, digamos que antes todos estaban juntos y en una misma oficina hacía rectificaciones, hacía certificaciones, hacía inscripciones registrales, hacía todo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Un mismo trabajador, un mismo grupo de personas estaba haciendo de todo. Ahorita hacía una rectificación, ahorita después hacía una inscripción. Entonces, lo que hace el registro, porque ya está muy cargado esa misma oficina, es que en lugar de tener una oficina, lo parten 4 oficinas. Y una oficina que se encargue de hacer certificaciones, otra que se encargue de hacer inscripciones, otra que se encargue de consultas electrónicas y otra de rectificaciones. ¿Me explico? Es una desconcentración central o interna porque no hice nuevas oficinas en ningún lado. Lo único que hice fue partir la oficina que tenía y dividirlos ya por actividades. ¿Me explico? Separo mi misma unidad para crear nuevas dentro de la misma para que realicen la misma o separar las funciones en función de competencias o actividades. No sé si nos queda claro. Sí, gracias. Ok. Y luego tenemos la periférica o externa. Esa es la que conocemos como oficinas departamentales, oficinas regionales. Por ejemplo, el PTN tiene un viceministerio del MAGA específico para asuntos del PTN. Esa es una desconcentración porque el viceministro está allá y atiende solamente asuntos del PTN. O también las oficinas, como les mencionaba el otro ejemplo, las oficinas de la SAT, oficinas del registro de la propiedad, oficinas del MAGA, etcétera, que hay en las cabeceras departamentales y que prestan los servicios para un sector específico del país. ¿Ok? ¿Dudas? Gracias, Lick. El ejemplo más simple, hasta por nombre que tenemos, es el IX, ¿verdad? Que el IX divide por servicios, o sea, por ramas de la medicina o qué sé yo, servicios que presta, pero luego crea clínicas en varios lados de la ciudad para que la gente llegue en función del área donde vive, para así evitar que toda la gente llegue al mismo lugar. Y entonces está la periférica de la zona 11, está la periférica de la zona 6, qué sé yo, ¿verdad? ¿Me explico? Es un ejemplo. No confundamos la desconcentración con la descentralización. La descentralización genera persona jurídica diferente, la desconcentración no genera persona jurídica diferente. ¿Okay? Luego tenemos la desconcentración. Como características de la desconcentración es otorgamiento a los órganos desconcentrados ciertas facultades. ¿Sí, Eduardo? Lick, o sea que la creación del RENAP
fue la descentralización de las municipalidades o del registro civil de las municipalidades. No, el RENAP es una entidad autónoma, para empezar, no es descentralizada. Por eso es que no se las he mencionado en los ejemplos. Pero básicamente ahí justamente lo que se buscaba era prestar un servicio independiente, quitárselo a las municipalidades y prestar un servicio independiente. ¿Okay? Digamos que no es descentralización, es autonomía, pero nos hubiéramos ido a la clasificación que vimos de la descentralización, cuando hablamos de si era por servicio, por colaboración o por región. En ese caso hubiera aplicado por servicio. ¿Okay? Porque lo estábamos quitando, que las municipalidades ya no lo podían hacer, y se lo colocamos a a una entidad nueva, ¿verdad? ¿Alguien más me levantó la mano? ¿Elmer? Sí, licenciado, tengo una duda. ¿Cómo quedaría entonces el tema de las licencias de conducir? Como esa es parte de tránsito de la policía, si no estoy mal. Pero es una empresa privada. Exacto, pero es una empresa privada, entonces ahí como no. Esa es concesión de servicios o tercerización de servicios. Las concesiones las vamos a estudiar después, porque es una forma de contratación del Estado. ¿Okay? Listo, sí. Muchas gracias. Sí, pero no es una entidad del Estado. Esa es una gran diferencia que tenemos que tener claro. No crear una entidad descentralizada con personalidad jurídica propia para prestar un servicio. Sí, No. es un servicio, cabal, sí. Ahí contrataron una empresa para que realice el servicio. Muchas gracias, Lic. ¿Okay? Ya vamos a hablar de las concesiones y tercerizaciones buenas y malas. Usaremos ejemplos, pero cuando lleguemos a ese punto, ahorita leemos sobre las entidades. Gracias, Lic. Bueno, manejo autónomo de su presupuesto, su patrimonio, lo sigue manejando, subsiste el nexo de jerarquía, dependencia del órgano central superior jerárquico. Pues, claro, como dijimos que solo es desconcentración, no pierde su relación con la entidad central. Ventajas: la acción administrativa es más rápida y flexible porque crea más oficinas para hacerlo, ¿verdad? Se acerca de alguna manera a los particulares y aumenta la responsabilidad de los órganos inferiores porque les di competencias específicas. Desventajas: politización de los órganos desconcentrados, siempre puede pasar. Se aumenta la burocracia, es decir, más gasto público porque hay más oficinas, pero necesarias, y el servicio puede ser ineficiente debido a la capacidad técnica de sus titulares. Esa es una circunstancia que se puede dar porque estoy siempre dependiendo del órgano central, entonces las reglas van a ser siempre las del órgano central. ¿Ok? Lic, buenas tardes, perdone, ¿podría colocar la de las ventajas, por favor? Disculpe. Muy bien. ¿Ya? Listo, Lic, muy amable, Diego, gracias. Bueno. Importante, ¿cómo se puede hacer la desconcentración administrativa? Bueno, primero por medio de normas emanadas por el legislador. Que el legislador sea el que desconcentre los servicios y ordene la creación de oficinas para prestar algún servicio. La desconcentración más común está en las leyes orgánicas, ¿verdad? Donde nos indica cuáles son las entidades que deben existir. Por ejemplo, en la ley electoral y de partidos políticos establece que el Tribunal Supremo Electoral tendrá una dirección del registro de ciudadanos, que tendrá atribuciones específicas, y luego la dirección del registro de ciudadanos tendrá por fuerza delegaciones en cada cabecera departamental y subdelegaciones en cada cabecera municipal, de manera que la misma ley electoral y de partidos políticos ya preveía la desconcentración de los servicios y la obligación de la entidad de prestar los servicios en todo el país. ¿Me explico? Esa es una donde está siendo emanada por el legislador. Ok, repito, las entidades descentralizadas, por favor, descentralizadas, tienen personalidad jurídica propia. Lo que hizo el Estado en ese momento fue
aceptar que no podía prestar más un servicio y por lo tanto crea una entidad nueva para que preste el servicio, ¿ok? Y le da personalidad jurídica propia, ¿sí? La desconcentración son oficinas creadas para prestar el servicio, pero dentro de la misma dependencia. No le está dando personalidad jurídica propia. En la desconcentración no hay personalidad jurídica propia por parte de la entidad nueva, ¿ok? Mientras que en la descentralización sí. Bueno, también puede ser por disposiciones emanadas por el organismo ejecutivo. En ese sentido, estas disposiciones emanadas por el Ejecutivo son los famosos acuerdos gubernativos, acuerdos donde el presidente de la República toma decisiones en Consejo de Ministros, que ahora vamos a estudiar más adelante, pero que ya los hemos mencionado también, y en estos, pues simple y sencillamente, el presidente crea dependencias necesarias para la prestación de un servicio. Ejemplo, todos los presidentes de la República pueden crear o eliminar secretarías. El presidente anterior, se recuerdan, había creado el famoso centro de gobierno, que después fue declarado inconstitucional porque tenía funciones de otras entidades, y también eliminó la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial del Diálogo, y había creado una secretaría, creo, para ver todos estos temas en una zona, ¿verdad? Puede que el organismo ejecutivo, desde un acuerdo gubernativo, crear dependencias del ejecutivo, ¿ok? O por medio de normas administrativas de manera pura y simple que pueden ser creadas o por el ejecutivo, por los ministros en sus respectivas carteras, o la Universidad de San Carlos, así como creó los centros regionales, se pueden crear oficinas desde la misma dependencia, ¿verdad? Porque ya hablamos de eso en su momento, que si esperamos a llegar hasta el legislativo, se nos pasará demasiado tiempo y no podrán aplicarse esas normas que se quieren aplicar. Entonces, hay cierto nivel de normas que pueden ser aplicados o realizados en reglamentos por parte del órgano que está realizando la actividad. ¿Dudas? Listo. Llevamos 3. Las entidades centralizadas, que ya las entendemos, ¿verdad? Es el orden ejecutivo, y luego las que están dentro de la autoridad central o bajo el mando de la autoridad central. Luego tenemos las descentralizadas, que son entidades creadas con personalidad jurídica propia para desarrollar alguna actividad en específico. Luego están las desconcentradas, que es crear más oficinas dentro del órgano administrativo para poder prestar más servicios. Estas pueden ser internas, cuando simple y sencillamente diversifico servicios dentro de mi misma oficina, o periféricas, cuando creo oficinas en otros lados para prestar el servicio en una región específica. Y la siguiente es la que nos corresponde, nos falta, es la autonomía administrativa. Esta es la más fácil en doctrina, en teoría, pero la más compleja para nosotros. Y luego de explicarles esta, voy a entrar a hablar de los distintos problemas que tenemos en Guatemala para diferenciarla. Vamos a ver, para que entendamos la autonomía. La autonomía no se vende, la autonomía se defiende, decimos nosotros como sancarlistas, ¿verdad? El problema es qué entendemos por autonomía y qué es lo que vamos a defender. Autonomía es que la policía no pueda entrar al campus universitario, dicen unos. No, eso no es autonomía. Es que la policía no puede entrar a ninguna oficina pública si no es con la autorización de la autoridad administrativa de la que estamos hablando. ¿Sí? O sea, la policía no puede entrar a mi oficina, al Tribunal Supremo Electoral, si los magistrados o yo, porque la ley establece que
yo soy el encargado de las oficinas del tribunal, doy permiso. No puede entrar. ¿Me explico? A menos que tengan orden de juez. Más adelante les voy a explicar los bienes del Estado, pero ¿por qué? Simple y sencillamente porque son, de alguna manera, oficinas, son espacios públicos, pero para uso privado. Privado, no mío, sino privado de la institución para prestar un servicio. No sé si ustedes lo van a entender. Las aulas universitarias son para dar clases. No, en teoría y bajo la lógica no tendría por qué estar entrando la policía al recinto universitario. ¿Me explico? Salvo que la misma autoridad universitaria entienda que ya no pueden y necesita que la policía entre a ayudarles. Pero está entrando en un recinto que tiene una categoría de bien privativo del Estado y por lo tanto pues necesitan la autorización de la entidad, de la autoridad máxima, vale la redundancia, de esa entidad. ¿Me explico? Pero no tiene nada que ver con la autonomía. Porque lo mismo va a pasar en la presidencia, ¿sí? Lo mismo va a pasar en un ministerio, lo mismo va a pasar en cualquier lado. Ustedes ven en el parqueo de el MAGA, que ande en Metra poniendo secos. No puede. ¿Por qué no puede? Gracias, Vic, la vemos. Porque es una oficina que de alguna manera tiene que tener cierta privacidad, porque no es vía pública, pues. ¿Me explico? Lo que pasa es que en la universidad tenemos esa mala idea por el tamaño de la universidad. Todos se parquean mal en la universidad, entonces que ojalá entre Metra. Imagínense que no sé cómo está la universidad ahorita, que nosotros nos toca en línea, pero imagínense que afuera del S7 llegaran ahorita a poner cepos, ponen 500 cepos, ¿verdad? Porque todo el mundo está parqueado donde puede. Pero es que es adentro de un recinto, no están en la vía pública. No sé si me explico. Eso no tiene nada que ver con la autonomía. La autonomía, por atención, se refiere a que entes autónomos son aquellos entes, aquellas entidades que tienen sus propias leyes y se rigen por ellas. Se considera que tienen como finalidad actuar de una forma independiente y además tienen la facultad de darse sus propias instituciones que le regirán. Y lo más importante, el autofinanciamiento sin necesidad de recurrir al presupuesto general del Estado. Ahí ya nos cambió todo el panorama, ¿verdad? Los entes autónomos, pongan atención, esto es importante. Los entes autónomos deben contar con sus propios recursos, un patrimonio propio, independencia total del organismo centralizado y sin ningún tipo de control, pues no manejan fondos públicos, sino solo privativos. Es decir, que la autonomía es en lo jurídico, económico, técnico, científico y fundamentalmente la capacidad de poder autoadministrarse. Bueno, y entonces, desde el punto de vista doctrinario, les repito, jurídico, que puede hacer sus propias leyes, ¿verdad? Económico, que tiene su propio patrimonio y por lo tanto sus propios bienes y su propio dinero. Técnico, porque puede realizar sus actividades por sí misma. Científica, es que tiene algún tipo de investigación y fundamentalmente la capacidad de poder autoadministrarse. Veamos qué tiene la San Carlos de esto. ¿Tiene autonomía en lo jurídico? Sí, Vic. Sí, porque tiene una ley orgánica, muy bien, y puede crear sus propias normas internas. A partir de la ley orgánica puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Dentro de sus funciones, obviamente, ¿no? ¿Tiene autonomía económica? No, Vic. No tiene autonomía económica. ¿Sí, Carlos? Disculpe, Lee, me equivoqué. Quiere decir que no.
¿ok? No tiene definitivamente autonomía económica. ¿Por qué? Elmer. Licenciado, ahí me confundo un poquito porque obviamente la universidad tiene sus propios rubros para ciertos cobros, pero también recibe cierto porcentaje que no lo recibe realmente, pero debería recibir cierto porcentaje del Estado, ¿verdad? Entonces, ahí cómo lo manejamos o cómo se vería en esa situación económica. Ok, la universidad no debería tener problemas porque el 5% del presupuesto de ingresos del Estado debería de ser suficiente, ¿sí? Sí, Luego, los ingresos propios, los ingresos privativos de la universidad deberían de ser suficientes. Es decir, una universidad con 140,000 estudiantes, ¿no? ¿Cuántos eran la última vez? Algo así, ¿no? Eran más, ¿no? Pongámosle 150,000 estudiantes. En cualquier parte del mundo sobrevive, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos dos problemas. Y lo digo claro, aunque yo agradezco que la universidad sea, sea así, porque si no, no hubiéramos podido estudiar mucho. Uno, el presupuesto que nos dan, del 5% que supuestamente nos tienen que dar, la última vez, bueno, cuando yo todavía laboraba en rectoría y hicimos el cálculo y ganamos la inconstitucionalidad, demostrando que la operación matemática que hace finanzas está mal hecha. Nos estaban dando alrededor del 2.7% en vez del 5%, ¿sí? Más o menos la mitad. Con el presupuesto actual, no son efectivamente el 5% del actual, porque si no el 5% del actual estaría arriba de los 5,000 millones, pero haciendo la conversión está más o menos en los 4,300 millones debería estar, y están dando creo que alrededor de los 2,800. O sea, estamos lejos todavía. Bueno. Y segundo, es que nuestra capacidad de tener ingresos propios se ve diezmada por los costos de la universidad. La universidad es muy barata en todo sentido. Y, por ejemplo, cualquiera me diría, pero es que hay universidades que incluso son gratis en el mundo. Bueno, la Universidad de San Carlos está así de ser gratis. ¿Alguien recuerda cuánto nos cuesta mensualmente la Universidad de San Carlos? Mensualmente. No, Como 5 quetzales. 5 quetzales mensuales, correcto. O sea que nosotros pagamos en dólares 61 dólares, no, 61 centavos de dólar al mes de colegiatura. Me va a decir, ¿por qué lo está dolarizando? Bueno, porque nuestra moneda está respaldada en el dólar. Entonces, hay que dolarizarlo porque en realidad en dólares es que vale nuestro dinero. 62 centavos de dólar eh, al, al mes. Luego pagamos 11 quetzales de matrícula, algo así como unos 40, y 20 quetzales para la biblioteca, para que no se nos mueran los libros que tenemos ahí, y ahí están los 91 quetzales que pagamos. Bueno, por supuesto que lo agradecimos, porque si no estuviera. Hay universidades como, por ejemplo, el Instituto Politécnico de México, el Instituto Politécnico Nacional, que es gratis totalmente, pero la investigación que genera, les genera tanto dinero. Por decirles algo, tienen patentado la tinta indeleble que utilizamos para votar en toda Latinoamérica. A mí me tocó ir a hacer la firma del convenio para comprarla y nosotros les compramos la tinta a ellos, más o menos, ¿cuánto fueron? Más o menos 6 millones de quetzales para la tinta indeleble. Lo que ellos generan, o sea, nosotros generamos 10 millones de pesos. Son las elecciones de nosotros y ahorita hay elecciones al mismo tiempo en Costa Rica,
en El Salvador hoy, la otra semana Dominicana, y la mayoría le compran a México porque ellos tienen patentado ese sistema. Entonces, recuerdo que el día que fui, firmaron conmigo el convenio en la tarde y en la mañana estaban firmando con el gobierno de México el aeropuerto, la seguridad del sistema de seguridad, el sistema informático de seguridad del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. Imagínense cuánto costará eso. Entonces ellos en investigación generan. Nosotros como San Carlos en investigación y en servicios generamos cualquier cantidad de dinero, pero no lo cobramos porque la universidad sigue siendo barata para todo el mundo. ¿Me explico? Los laboratorios de farmacia, donde hacen los exámenes de sangre, todas esas pruebas, es muy bueno, está en zona 1. Pero los precios son 10 veces menores que lo que le va a cobrar Tecniscan. Entonces, claro, como servicio a la población, perfecto. Pero como ingreso a la universidad, no genera lo que debiese generar. ¿Sí? El bufete popular atiende a cualquier cantidad de personas al año y no cobra ninguno de los servicios. Solo con un intestado que lleve cuánto dinero, digamos, se está generando. ¿Me explico? El problema es que la universidad, o sea, el problema desde la parte doctrinaria, pues no sé si que sea mal. El problema es que la universidad dona prácticamente ese dinero que podría recibir como fondos privativos. ¿Me explico? La universidad surte más o menos el 75% del suero que utilizan los hospitales públicos del país. Pero no lo cobra a los costos que los cobraría una entidad privada. ¿Me explico? Entonces, ahí está ese tema. ¿Tenemos autonomía técnica? La tenemos totalmente, ¿verdad? Nadie más que la universidad para tener. Autonomía científica, la tenemos. Y la capacidad de poder autoadministrarse, pues hay un Consejo Superior Universitario, las juntas directivas, todos tienen la potestad. Pero no cumplimos con uno de los requisitos económicos. Solo con eso, ordinariamente, ya no podríamos ser llamados autónomos. ¿Me explico? Ahora bien, si ese problema tiene la universidad, que es el ente por naturaleza más autónomo que tiene el país, imagínense cómo están los demás. El ICS. El ICS no bueno, también recibe presupuesto del Estado, también hay una junta directiva que es nombrada por diferentes entes, dentro de ellos al presidente lo nombra el presidente de la República, entonces partiendo de ahí ya hay cierta injerencia, es decir, no todas las entidades en Guatemala son puras al 100%. ¿Sí? El RENAP es el más, sí recibe algún presupuesto del Estado, pero sí tiene fondos privativos suficientes, pero su forma de cómo se eligen las autoridades es un directorio donde está el Tribunal Electoral, está el Congreso y está el Ministerio de Gobernación, en fin, hay una serie de circunstancias que no hacen la autonomía perfecta. Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que tenemos para definir si eso no es autónomo una entidad? Vamos a quitar esta presentación. ¿Ya ven lo que tengo en pantalla? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Ok, lo que tengo es la ley forestal de Guatemala. ¿Sí? Y miren, pues, algo tan simple. Nosotros estamos estudiando y aprendiendo la diferencia entre concentrada, desconcentrada, descentralizada y autónoma. ¿Sí? Y entonces aparecen leyes como esta, aparece nuestro legislador y se le ocurren leyes como esta. Dice, se crea el Instituto Nacional de Bosques, lo leen ahí, ¿verdad? INAB, que podrá abreviarse como INAB e indistintamente como el Instituto, para designaciones en esta ley con carácter de entidad
Pongan atención, estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa. Es el órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola. ¿Qué nos dijo la definición? Un tremendo chismoli. De que es todo y nada más. Y si ustedes revisan la ley, la creación de el RIC, la creación de se fue otra entidad que también tiene que ver con tierras, el fondo de tierras, todos les pusieron esto: autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. No nos dice nada. ¿Me explico? Nuestra misma normativa nos confunde. Por eso es que nosotros de entrada tenemos que entender que por denominación habrán algunas que son autónomas en Guatemala, pero la mayoría son en realidad descentralizadas. ¿Me explico? No sé si queda claro lo que les estoy queriendo explicar. Sí, Lick, muchas gracias. Sí, licenciado. Gracias. El problema es que nosotros doctrinariamente estamos queriendo aprender qué es esto, pero ni nuestro legislador entiende cuál es la diferencia entre una descentralizada y una autónoma. ¿Sí? Entonces, una vez toman posesión, nos creemos autónomos. El Ministerio Público es un ente autónomo, pero recibe presupuesto del Estado, mucho presupuesto del Estado, porque si no, ¿de qué otra forma se va a mantener? ¿Sí? Ni modo que va a cobrar por sus servicios, ¿a quién le va a cobrar? ¿Verdad? Entonces, no es autónomo en realidad, aunque en su toma de decisiones ya demostró que es autónomo, pues, pero no es autónomo en todos los puntos que nosotros acabamos de ver, que debe de ser autónomo para considerarse como tal. ¿Me explico? Cubren algunos, pero no todos. Pero es que si vamos a eso, todas las descentralizadas cumplen con eso. Entonces, tenemos esta complicación. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Todo claro, licenciado. Gracias. Ok, y para cerrar, bueno, y entonces encima de todo, mi universidad amada, mi universidad querida, crea en su momento los centros universitarios, para terminarnos de confundir, crea los centros universitarios, y primero crea los centros regionales. Bueno, primero crea el CUNOC, ¿verdad? Que es el non plus ultra, es lo máximo en Chenao. De hecho, ellos todavía reclaman que cuando se declararon el sexto estado, también crearon la Universidad de Occidente, y nunca funcionó. Entonces ellos ven al CUNOC como un rezago de aquella Universidad de Occidente. Bueno, primero se creó el CUNOC, luego se crearon los centros regionales, luego se crearon los centros universitarios para que hubiera uno en cada cabecera departamental, y eso se logró en 2000, que ha sido 2009, el último creo que fue REU en el 2014, y se logró ya cubrir los 22 departamentos del país. Ahora bien, el problema es que ahí creamos directores que son electos por los mismos estudiantes, sus profesores, lo mismo como si fueran una unidad académica, pero que cubre una cantidad de unidades académicas. Uso el tema de CUNOC. Shela ya tiene todas las carreras que se les ocurran. Tienen ingeniería, odontología, medicina, derecho, económicas, educación, etcétera, etcétera. ¿Sí, Adolfo? Lick, usted nos dijo la semana pasada que nos iba a explicar por qué los estudiantes de las sedes regionales no pueden votar para elegir rector. Ahorita voy. Cabala eso, justamente. Entonces nos queda en este relajo en donde están las autoridades de los centros universitarios
que eligen a sus propias autoridades. Y si usted quiere estudiar en CUNOC, usted tiene que examinar a CUNOC, ¿sí? Y pertenece a CUNOC. Quien le firmará su título el día que usted se gradúe allá va a ser el director del CUNOC, el rector, el director del CUNOC y el secretario del CUNOC. Como que el CUNOC fuera una facultad, ¿me explico? Ahora, él le va a firmar a los de Derecho, a los de Psicología, a los de Económicas, a los de Ingeniería, a todos. ¿Qué pasa? Que el legislador, en 1945, cuando no existía este chirmol, estableció en la ley orgánica que son estudiantes de la Universidad de San Carlos y por lo tanto pueden votar los estudiantes miembros de las facultades de la Universidad de San Carlos. Pero los de los centros regionales no son facultades. Ellos no pueden votar, no estudiar regular de la universidad, porque no lo establecía la ley. Y aquí en el campus hubieron escuelas que surgieron de facultad, la escuela de ciencia política que surgió de derecho, la escuela de historia, trabajo social, ciencia de la comunicación, el FEM, estudios de humanidades, pero que luego se separaron, una escuela de pedagogía que se separó de psicología, se separaron y somos escuelas no facultativas. A partir de ahora ya no somos parte de la facultad. Entonces no pueden votar en la facultad porque no son parte de la facultad. ¿Me explico? Entonces generaron esa laguna en donde solo hay dos opciones. O convertimos a todas esas unidades en facultad o reformamos la ley orgánica. Bueno, se la mandamos al Congreso y que el Congreso reforme la ley orgánica y diga que todos son alumnos con todos los derechos y obligaciones. ¿Sí? Si los convertimos a todos facultad, el problema es que si el Consejo Superior Universitario tiene 42 miembros, pasaría a tener más o menos 500 miembros. Y si los validamos como estudiantes de las facultades, si agregamos a las facultades, entonces, por ejemplo, las autoridades de la Facultad de Derecho, el decano y los representantes estudiantiles y docentes, tendrían que ser electos por todos los estudiantes del país. Y realmente, a quienes les afecta quién sea el decano es aquí, pues obviamente a nosotros que estamos aquí en el campus. A los de Shela les preocupa quién es la autoridad allá. Me explico el desorden que se provocó en algún momento. Sobre todo esas desbandadas y circunstancias se dieron en los años 70 y 80 como parte del conflicto armado y del desorden que tenía la universidad producto del conflicto armado. ¿Dudas? ¿Eduardo? Licenciado, por lo que usted está explicando, yo alcanzo a comprender de que entonces el rector y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos Central no podrían tomar decisiones sobre el CUNOC. Bien, el Consejo sí, todos están por debajo del Consejo. El Consejo Todos. es el único que es autoridad en todos lados. Ah, ok. Los decanos son los que no son, porque los estudiantes quedan como en un limbo. Son estudiantes de la universidad, pero no pertenecen a ninguna facultad. Pues sería como una facultad dentro de otra facultad. Exacto. Entonces, una propuesta era crear que los centros se convirtieran, que tuvieran la calidad de facultades. Pero eso implicaría que todos tuvieran un decano o un director, un representante docente, un representante estudiante y un representante egresado en el consejo. Convertiría la toma de decisiones en más de 500 personas, más o menos. ¿Qué se puede hacer? Pero el tema es que hay que hacer todo el proceso para que eso suceda, ¿no? Entonces, como está la legislación ahorita, no se puede. ¿Ok? Si no hay más dudas, nos quedamos hasta acá. Las formas de clases de la autonomía
son exactamente iguales que las de la descentralización. ¿Ok? Por el tiempo nos quedamos hasta acá y continuamos el día miércoles. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick.